Vamos a dar comienzo. Vamos a dar comienzo a esta reunión. El Señor los bendiga a todos. Este es el canal Tesoros de la Escritura, al cual muchos han estado suscritos y que se ha estado siguiendo. Y hemos estado compartiendo una serie de estudios que hemos llamado el Dios Triuno. Específicamente hemos compartido 2 estudios al día de hoy. El día de hoy vamos a compartir la tercera parte de este estudio, el cual va a tratar acerca de un tema muy importante que vamos a mirar en este día. Este tema se llama las teofanías del Antiguo Testamento. Ya lo habrán visto seguramente en la invitación que se tenía. Entonces vamos a estar poniendo de alguna forma atención para que esto pueda hacernos de bendición. Es un tema muy importante, es un tema poco explicado, poco abordado, y me resulta bastante de mucha bendición compartirlo con ustedes. Se ha hecho toda una investigación en temas, en textos. Hay mucho que se puede hablar de este tema, pero queremos hacerlo de tal forma que pueda ser muy didáctico, que pueda ser de alguna forma entendible para todos, porque es un tema un poco complicado si no se comprende y no se entiende qué se busca, pero hoy con el favor de Dios vamos a poder avanzar y vamos a entenderlo con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a orar, le invito a que oremos, hagamos una oración y pidamos a Dios su ayuda en esta tarde. Señor y Dios, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de estar reunidos por este medio. Te agradezco por la vida de cada uno de aquellos que hoy nos están recibiendo en sus casas, en sus trabajos. Quizá algunos van manejando, tal vez iban escuchando esta transmisión también. Yo te pido que tú bendigas a cada uno donde se encuentra y que tu palabra, Señor, hoy también nos pueda traer bendición, nos pueda traer claridad, nos pueda traer, Señor, alimento a nuestra alma también. Por favor te pido, Señor, háblanos, enséñanos con tu palabra y con tu espíritu, pues que necesitamos el pan para nuestra alma. En el nombre de Jesús te pido por ello, Señor. Amén. Amén. Bien, hemos abordado este tema desde 3 perspectivas. La primera perspectiva que tuvimos, el enfoque que dimos en la primera parte fue la cuestión doctrinal. ¿Qué dice la Biblia acerca de la Trinidad? Es un tema que realmente no hemos tenido. Es un tema que no hemos, ¿cómo podríamos decirlo? Es un tema que muy poco se toca, que muy poco se aborda. Es un tema muy importante. ¿Cómo se nos revela Dios en la palabra? ¿Cómo se nos revela Dios? Hemos entendido que hay 3 personas que se les conoce como Dios en la Escritura: el Padre, el Hijo, pero también el Espíritu Santo. Hay agrupaciones que incluso han dicho que solamente hay un solo Dios, y bueno, eso es correcto desde el punto de vista bíblico, porque solamente hay un Dios. Sin embargo, la Biblia nos revela que hay más de todo lo que estamos mirando en este momento. Bien, en primer lugar, tenemos la tercera parte de este tema, el Dios Triuno, y específicamente el tema que vamos a ver hoy es el de las teofanías del Antiguo Testamento. ¿Qué son las teofanías? Una teofanía es una manifestación, aparición o revelación de la divinidad. Deriva de la voz griega teofaneia, palabra que se compone de teos, que es Dios, ya eso lo vimos en el primer tema, y feino, que significa aparecer. Entonces la palabra teofanía significa literalmente apariciones de la divinidad, pero en el Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento solamente el Padre se mostró a Moisés y se mostró desde aquella zarza. Eso es una teofanía también, porque era Dios el que estaba ahí, pero realmente Dios no es un arbusto ni es un Dios que esté hecho de fuego como tal, aunque la Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Esa aparición fue una de las primeras que hubo para con los hombres, cuando Moisés tiene el primer encuentro y Dios le revela su nombre diciendo: yo soy el que soy, dándole a entender que era eterno. Y bueno, esto también lo estudiamos en el estudio que vimos, el primer tema. Sin embargo, también la teofanía más común que podemos encontrar en el Antiguo Testamento es la del ángel de Jehová. Si usted ha leído la Biblia, se acordará que en varios pasajes de la Escritura aparece el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Sí? ¿Quién es el ángel de Jehová? Bueno, precisamente porque se llama ángel, algunos han dicho, no, entonces no es Dios, porque ahí mismo dice que es un ángel, no es Dios. Sin embargo, el ángel de Jehová
es un nombre para llamar también a Dios, pero en este caso sería la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Y este tema es particularmente importante porque va a recalcar uno de los aspectos que más problema le he comentado yo que tiene, que es el de la deidad de Jesucristo. Entonces, a través de él vamos a poder comprender que Dios sí se ha manifestado a los hombres, no solamente a través de su parte espiritual o como en un arbusto, sino que también ha tomado la forma de hombre, de hecho lo tomó. Y sabemos que esa parte de Dios o esa parte de la Trinidad que tomó la forma de hombre fue la segunda, fue el Hijo. Dice este texto, cuando Dios hablaba a Moisés, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. No me verá hombre y vivirá. Es una verdad muy importante. A Dios, el Padre, eso lo podemos encontrar en 1 Juan 5, no tenemos aquí el texto, pero esto es un punto muy importante. A Dios nadie lo puede ver cara a cara. ¿A cuál Dios? Al Padre específicamente, porque vamos a ver cómo el Hijo precisamente se hizo hombre y cómo Él vivió y estuvo entre nosotros y como dice Juan 1.1, aquel verbo se hizo carne. Entonces, estamos hablando que Dios se ha manifestado de diversas formas a los hombres. En el Antiguo Testamento fue a través del Padre esencialmente, a través de los profetas que traían la palabra porque eran inspirados por Dios, pero en el Nuevo Testamento se nos mostró claramente a través de la persona de Jesucristo. Y esto es sumamente importante de comprender porque el Señor Jesús es nuestro Salvador, es quien dio la vida por nosotros y no podía un hombre normal dar su vida por nosotros. Tenía que ser alguien que tuviera un valor mucho más grande que en todo ello. Vamos a mirar la primera de estas teofanías. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Usted conoce la situación en la cual Agar fue despedida por Sarai porque la humillaba delante de Abraham, y todos conocemos que Dios también le dio promesa a Abraham de que los hijos que él tuviera iban a ser grandes naciones. Y bueno, Sarai tuvo una muy mala idea cuando quiso ayudar la promesa de Dios porque veía que se tardaba y le dijo a Abraham y le aconsejó: pues mira, mi concubina es mía, pues tómala, ten un hijo de ella y ese hijo va a ser legalmente mío y de esa forma vas a tener descendencia. Fue buena la intención, pero fue pésimo el plan porque no era la forma en como Dios dijo que se iban a hacer las cosas. Y esto nos deja ver que no siempre los consejos son buenos, hay que tener cuidado porque puede que tomemos un consejo y puede que ese consejo no sea el más adecuado o el más correcto siempre. Y sabemos que entonces Agar fue despedida por Sarai y pues realmente Agar tenía un futuro incierto, podría haber muerto en el desierto, y dice la Biblia que aquí ya tuvo un encuentro por el cual ella no murió y por el cual ella pudo tener vida. Vamos a leer versículo 8. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Dice la Biblia que ella se encontró un ángel en el desierto. Fíjese, en el desierto. ¿Quién podría haber en el desierto? Nadie. Verso 9. Y le dijo el ángel de Jehová. Aquí está el nombre. Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Versículo 11. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Dice la escritura que Agar tuvo un encuentro con un misterioso ser, era un ángel, pero ese era el ángel de Jehová, ¿sí? Y claramente ella explica en la revelación que tuvo que ese ángel era Dios, el ángel de Jehová. ¿Y por qué lo digo? Porque ahorita vamos a ver otros textos donde podemos ver que el ángel de Jehová es un nombre dado a la teofanía, a la aparición de Dios en el Antiguo
Testamento. Entonces tenemos aquí una primera aparición como un ángel, obviamente, ¿sí? Como un ángel. También la Biblia dice que el hombre tenía comunión con Dios, que Adán caminaba con Dios antes del pecado, pero el pecado rompió algo entre la relación de Dios y Adán, y una vez que él pecó, ya no pudo él volver a tener la comunión que tenía. Aunque dice la Biblia que aún después de haber pecado, dice la Escritura que Adán oyó la voz de Dios y que Dios fue al huerto y que le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Cómo vería Adán a Dios? Es una pregunta que me ha dado vueltas en la cabeza. La Biblia no lo expresa. Yo pienso, hay varias opciones. Una opción es que Dios fuera como un hombre. Es una opción. La Biblia no lo expresa, porque el hombre fue creado de imagen. Adán no se espantaba de ver a Dios, ¿verdad? Él tal vez vería a otro hombre. La otra opción es que fuera solamente espíritu y que oyera solo su voz. No lo sabemos. Podemos hacer muchas ideas, pero realmente no podemos tener la idea completa y total de lo que puede estar pasando. Entonces, es importante comprender esta parte porque Dios nos enseña y nos muestra claramente que Él quiere mostrarse para con nosotros, quiere hacernos entender y quiere hacernos conocer lo que somos y cómo estamos puestos. Entonces, qué importante es comprender esto delante de Dios. Agar tuvo un encuentro con Dios. Agar tuvo un encuentro muy claro con una persona de la deidad. Vamos a continuar leyendo otro texto más. Tenemos el caso de Abraham, como aquel que tuvo o aquel que manifestó la voluntad de Dios más claramente en el Antiguo Testamento, tanto que fue llamado amigo de Dios. Dice en Génesis 18 una misteriosa aparición que tuvo Abraham en una parte de su vida. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y escuche bien, y he aquí, dice la Escritura, 3 varones. He aquí 3 varones, dice la Escritura, que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Se postró en tierra, ¿sí? Yo veo que hay varios hermanos, Dios los bendiga. Hermana Blanca de Cuernavaca, Jaime Sánchez, Dios le bendiga. Ernesto, por ahí también lo veo, hermano Ernesto, también Dios lo bendiga. Alma Cervantes, Dios la bendiga también. Bienvenidos a todos, el Señor esté con ustedes. Este caso tenemos una parte muy importante y muy misteriosa, podríamos llamarla, porque Abraham se encuentra con un varón, más bien con 3 varones, y precisamente tuvo lugar la intercesión que Abraham tuvo por Sodoma y Gomorra. Recuerde que Abraham se había separado de su siervo Lot, de su sobrino Lot, y dice la Biblia que Lot escogió vivir en las llanuras que eran como un vergel, donde había agua, donde había vegetación, era todo muy hermoso, pero también había gente muy perversa. Y Abraham decidió irse al contrario para que no tuvieran pelea los pastores suyos con los pastores de su propio sobrino Lot. Pero después ocurrió que toda la perversión de esta ciudad, Sodoma y Gomorra, hizo que Dios decidiera destruirlas. Pero antes de poder hacer esto, Dios dice algo. Y vamos a ver por qué si era Dios. Dice Génesis aquí mismo, verso 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Aquí tenemos primeramente que Dios viene para manifestarle a Abraham que él iba a cumplir la promesa que le había dado de que iba a tener un hijo. Obviamente la promesa tardó tiempo, aunque aquí ya iba a ser solamente un año en que Dios iba a tardar para cumplirla. Pero después de darle esa promesa, vamos a continuar leyendo, ¿qué más ocurre? Dice la Escritura: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo, dice la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos un evento en el cual Sara se ríe de la promesa. Yo no creo que de una forma burlona, sino más bien de una forma como de incredulidad. Pero ¿cómo es posible? Recuerde que Sara para este momento tendría alrededor de 90 años de edad.
Entonces imagínese usted que alguien le dijera a una mujer de 90 años que va a tener un hijo, que va a engendrar, a concebir un hijo. Pues obviamente podría haber una muy buena razón para no creer lo que le estaban diciendo, pero en este caso Dios le pregunta, dice, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Si yo te estoy diciendo que va a tener un hijo, ¿que no puedo yo hacer lo que yo digo? ¿Sí? Y aquí vemos una primera forma en cómo se manifiesta que estos varones, ¿cuál hablaba? No lo sé, dice la Biblia que eran 3, pero obviamente tenía que hablar uno, ¿verdad? Uno, pienso yo que sería el Verbo, pienso yo que sería el Hijo, por cuanto Él es el Verbo de Dios. Pero bueno, eso es la Biblia no lo dice, es solamente una pretensión o una idea personal. ¿Qué más ocurrió después de este evento en el cual se le muestra a Abraham que iba a tener un hijo? Dice, y los varones, verso 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Quién dice que estaba hablando aquí? Dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Quién estaba allí? Pues dice la Biblia que eran 3 varones, pero dice Jehová dijo, encubriré yo a Abraham. ¿Por fin eran 3 varones o era Jehová? Es significativo que sean 3, yo pienso que era el Padre, el Hijo, el Espíritu, es una teofanía como tal, ¿sí? Y si usted lee el texto, no lo tengo ya aquí, pero vamos a leerlo de la propia Escritura. Génesis 18, acompáñeme en su Biblia, si la tiene por ahí junto con usted. Génesis capítulo 18. Y fíjese qué interesante que Dios dice, le encubriré yo a Abraham, como diciendo, él va a ser una grande nación, de hecho es mi amigo. Y yo pienso que Dios pensando, pues así como los amigos, ¿verdad? No se ocultan las cosas, ¿cómo podría yo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Y entonces Dios decide decirle a Abraham que va a destruir Sodoma, vamos a leer el versículo 20 de Génesis 18. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. Verso 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Por qué le comenta eso Dios, o los varones, como los quiere usted llamar, a Abraham? Porque Dios le está dando la oportunidad a Abraham de interceder por esa tierra, porque estaba ahí su familiar. Y esto nos muestra también algo muy importante, hermanos. Cuando tú oras, cuando tú intercedes por un familiar, Dios lo toma en cuenta. Dios podía haber dicho, pues ahí estaba Lot, pues también participó de su maldad, o qué hacía ahí adentro, ¿verdad? Aunque la Biblia le llama el justo Lot. Pero por ahí una predicación que una vez compartí donde hago una pregunta y digo, bueno, ¿y qué hacía Lot ahí adentro? ¿Qué estaba haciendo adentro de Sodoma? Porque vemos que perdió a su familia, perdió a sus hijas, después sus hijas cometieron una abominación, y del incesto que surgieron 2 naciones que fueron enemigas del pueblo de Israel por toda su vida, Amón, ¿verdad? Y Moab. Descendencia que fue una calamidad y una catástrofe para Israel todo el tiempo, por causa de que una persona que no tomó decisiones correctas se involucró más allá de lo que debía en ello. Pero bueno, vemos cómo Dios, por causa de la oración de Abraham, él se detiene en lo que iba a hacer. Finalmente Dios ejecutó el juicio, pero le dio oportunidad a Abraham de interceder por su sobrino que estaba ahí. Sabemos que conocemos la intercesión de Abraham. Señor, matarás al justo con el impío. ¿Qué tal si hubiera ahí 50 justos, Señor? ¿Destruirías la ciudad si hubiera 50 justos? ¿Qué dice Dios? Si hubiera 50, por amor a esos 50, yo no destruiría la ciudad. Y aquí vemos cómo los cristianos somos sal de la tierra, hermanos. Por esos 50 justos Dios no traería el juicio. Y sabemos que Abraham, sabiendo lo que era Sodoma, se fue bajando en su pretensión y dijo, bueno, Señor, si hubiera 40, y si hubiera 30, y si hubiera 20, hasta que llegó un punto. Vamos a leer en el versículo 32, cómo se fue bajando. 50, 40, 30, 20, y en el 32 dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor,
Si hablare solamente una vez, quizás se hallarán 10. ¿Y qué dice Dios? No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Verso 33. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿A dónde se fue Dios? Estaba hablando con Abraham, pero ¿quién estaba hablando con Abraham? Eran los varones que llegaron, 3 varones. Es más, dice la Biblia que Dios le dijo, que Abraham le dijo a los varones, déjenme prepararles algo de comer, y dijeron adelante. Y ahí mandó a Abraham a su mujer a que preparara algo de comer, ya no comieron, ¿verdad? Pero preparó algo de comer, y los varones se fueron a ejecutar el juicio. Ya después llegó allá un ángel, ¿verdad? A Sodoma, por Lot, por su familia, y vemos la importancia, hermanos, de la oración y la intercesión por nuestra familia. Puede que tú hayas orado, puede que tú estés orando por tu familia, es probable que tal vez tu familia no tenga el conocimiento de Dios, pero ya entendemos esto de esta enseñanza de Abraham y de Lot. No dejes de orar, porque tus oraciones no caen en un saco roto. Tus oraciones son oídas por Dios y Dios las toma en cuenta, y a su debido momento Dios las va a considerar, y en su debido tiempo Dios va a actuar para traer salvación y bendición. Recuérdalo, es una enseñanza muy importante. ¿Qué más podemos ver? Aquí tenemos entonces otra aparición de Dios. Después tenemos a Moisés. Moisés, nuestro tercer ejemplo. En un caso emblemático, dice Éxodo 33, versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Moisés le pide a Dios, déjame ver tu gloria. Y Dios responde, vas a ver mi gloria, pero no vas a ver mi rostro. ¿Qué más ocurrió entonces? Versículo 21. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Qué impresionante, amigos, hermanos. Qué impresionante que Dios, era tal la cercanía que Moisés alcanzó con el Señor, que le dijo, quiero verte, ¿verdad? Yo pienso un anhelo como humano, quiero verte, quiero conocerte, quiero que mi relación contigo sea más que únicamente el hablarnos de lejos o por teléfono, ¿verdad? ¿Y qué dice Dios? Voy a ponerte en una hendidura, o sea, entre 2 piedras, pero cuando pase yo por de frente te voy a tapar tus ojos, y cuando pase te voy a destapar con mi mano para que veas mi espalda. ¿Dios tiene espalda? Pues eso dice ahí la Escritura. ¿Qué estamos entendiendo de esto? Que ya había alguien que la Biblia reconoce como Dios, que tenía espalda, que eran 3 varones, que se le muestra a Agar como un ángel en el desierto, ¿verdad? En forma espiritual, en forma física. Como fue en el caso de Moisés, ¿vería él algo físico? ¿Sería algo espiritual? No lo dice la Biblia, pero ¿por qué usa la Biblia el nombre espalda? ¿Por qué no dice no me puedes ver porque soy espíritu? No dice nada, porque Dios sabe perfectamente lo que él quería mostrar para con ellos. ¿Qué ocurrió entonces? En este caso de Moisés, vamos a ver Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Qué importante. Dice la Escritura que Jehová pasó por delante de él, ¿y qué proclamó? Jehová, Jehová, Jehová. 3 veces. Jehová, Jehová, Jehová. ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué no Jehová? ¿Por qué no Jehová, Jehová, verdad? ¿O por qué no Jehová, Jehová, Jehová 5 veces? ¿Por qué 3? Estamos viendo que estos números, que esta manera en cómo Dios se nos está mostrando tiene
una particularidad, tiene algo importante que mostrarnos Dios en todo esto que estamos entendiendo y que estamos mirando. Vamos a continuar con las teofanías del Antiguo Testamento. Versículo 8, aquí tenemos la evidencia de que lo que estaba ahí, lo que estaba viendo, lo que él tuvo un conocimiento fue Dios. Entonces Moisés, apresurándose, bajó su cabeza hacia el suelo y adoró. Si alguien conocía quién era Dios, ese era Moisés. Y dice la Escritura que cuando él vio que pasó, entonces adoró. ¿Por qué? Porque sabía que el que estaba ahí era exactamente Dios. ¡Qué impresionante! Dios tuvo un encuentro, no podemos decir cara a cara, aunque después, si usted se acuerda en la Biblia, cuando hubo la sublevación de Coré, Datán y Abiram, Dios mismo dice, cuando yo hable con el hombre, solamente voy a hablar con Moisés cara a cara. Aunque literalmente no era cara a cara, porque Dios nunca habló con Moisés cara a cara, ¿sí? Pero eso se refiere al tipo de comunión que él tenía. Pero en este momento sí se deja mostrar en su espalda y nos muestra una de las más impresionantes teofanías del Antiguo Testamento. Vamos a continuar. Tenemos el caso de Jacob. Jacob, todos conocemos, uno de los patriarcas de la Escritura, el hijo de Isaac también, tuvo un hermano y Jacob se le conoce por haber sido el suplantador. Pero Jacob, aunque tuvo una vida bastante accidentada, se ve que en la familia de Isaac había mucha inconversión, ¿verdad? Jacob no era particularmente alguien que se caracterizara por tener pues buenos hábitos, buenos modales, era un tanto tramposo, no había una conversión. Sus padres igualmente también tenían problemas, sobre todo su madre, ¿verdad? Un favoritismo, cosas que se dan en las familias. Un día prediqué un tema muy interesante sobre la familia de Isaac. Pero Jacob tuvo un momento en el cual parece que él sí tiene una conversión. Conoce a Dios, pero tuvo un evento muy particular que transformó su vida y es más, hizo que su nombre se cambiara de Jacob a Israel, por lo que él había vivido. Vamos a leerlo. Génesis 32 del 24 al 30. Dice la Escritura, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Uno diría, bueno, pues sería un ladrón, alguien que buscaba hacer algo con Jacob. No, dice la Escritura que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Caramba, pues ¿quién era este varón que estaba viendo Jacobo con el que estaba luchando, que le pedía que no te dejaré si no me bendices? No, entonces era un hombre cualquiera. Verso 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. No le dio su nombre, no le quiso decir quién era, no le quiso decir cómo se llamaba, pero sí dice la Biblia que le cambió el nombre y le dijo, ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Como un servidor se llama, ¿verdad? Israel. Y bueno, esto es muy importante porque esto es el fruto de un encuentro muy cercano con Dios. Un encuentro con el Dios eterno, en el cual Jacob lucha, y después de luchar con Dios, dice la Biblia que Dios entonces cambia el nombre que tenía Jacob por el de Israel. Pero era un varón y luchó con él, y era de carne y hueso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tocó en su muslo y lo descoyuntó, y esto provocó que después Jacob ya no pudiera caminar normal, sino que él tenía que caminar utilizando un bastón porque su muslo estaba descoyuntado. Un varón de carne y hueso, no puedes luchar con un espíritu. El espíritu es aire, es como el viento. La palabra espíritu en hebreo y en griego también significan viento. No puede luchar contra el viento, pero este varón contra el cual luchó, no dice la Biblia su apariencia, pero sí dice la Biblia que bendijo a Jacob y que tocó su muslo y que se descoyuntó después de que lo tocara. ¿Quién era ese varón que estaba ahí? Dios.
el ángel de Jehová, como en el Antiguo Testamento se le llama. Vamos a seguir leyendo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Jacob entendió algo. El varón con el cual luché era Dios. Dios el Padre no, ya dijimos que no, porque a Dios el Padre, como dice primera de Juan 5, nadie le va a ver jamás. Y como le dijo Dios a Moisés, no me verá hombre y vivirá. Por eso siempre que hubo en la Biblia momentos de revelación en que los hombres pudieron encontrar o tener un encuentro con Dios, decían vamos a morir porque vimos a Dios. Ellos sabían eso, tenían una instrucción sobre todo ello. Qué importante entonces es comprender que Jacob también tuvo parte de esta teofanía y que él vivió y que él luchó contra este varón físicamente, un varón que descoyunta su muslo y que transforma su manera de vivir. Y también esto es una enseñanza y quiere decir que cuando un hombre tiene un encuentro con Dios, ya no vuelve a caminar igual. En la Biblia caminar es un tipo de la forma de vida que tú llevas. Y mientras tú estás lejos de Dios, como Jacob lo estuvo una parte importante de su vida, pues tiene una vida muy accidentada, una vida con muchos tropiezos, pero una vez que el hombre encuentra a Dios, una vez que el hombre tiene un encuentro personal con Dios, que es lo que en las iglesias buscamos llevar a las personas a que tengan, su caminar no vuelve a ser el mismo. Esto es una evidencia de la vida transformada que puede traer Dios, que puede el Espíritu Santo dar al ser humano. Si usted necesita un cambio de vida, Dios se lo puede dar. Tiene que tener un encuentro con Él. No con el hombre, es un encuentro con Dios. Vamos a continuar leyendo. Otra teofanía más. Qué hermoso es este tema. Me maravilla el ver cómo Dios puede tener esta cercanía con el hombre. Josué tuvo otro encuentro, aunque no fue un encuentro físico. Josué 5, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Todos sabemos que Josué iba rumbo a la tierra prometida y tenía la comisión de conquistar la tierra para poder llevar al pueblo. Y entonces en el versículo 13 dice la Biblia que él le hace una pregunta a ese varón que tenía una espada desenvainada. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Por qué le pregunta esto Josué? Bueno, porque no era un varón cualquiera. No era un varón, ¿cómo poderlo decir? La Biblia no nos enseña, pero esto es otra teofanía, no especifica si lo que él vio fue un ángel o como aquella asna de Balaam vio algo que el asna podía ver pero que Balaam no podía ver. En este caso Josué sí lo vio y dice la escritura que lo ve con una espada y él entendió que era, vamos a ver por qué él entendió que era Dios. Le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Era alguien que iba a inclinar la balanza de una forma bastante pronunciada hacia un lado, hacia otro. Y vamos a mirar la respuesta que le da Dios a Josué. Verso 14, él respondió, no. Qué respuesta, ¿verdad? Te preguntan si eres uno o eres lo otro y tú contestarías no. ¿Por qué el ángel contesta no? Porque realmente su respuesta es, pues yo no soy tuyo ni soy de tus enemigos, yo soy Dios. Y cuando estamos en Cristo, realmente nuestra pregunta no debe ser si Dios está de mi lado, más bien es si tú estás del lado de Dios. Porque Dios no está del lado de nadie, Él es Dios y Él su lugar siempre lo ha tenido. Y más bien somos nosotros los que podemos estar en el lado de Dios. Por eso Él le contesta, vamos a mirar cómo la respuesta que da Josué, que da Dios a Josué es no. Mas como príncipe, dice, del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Nadie se levanta, nadie se inclina y menos se postra, ¿verdad? Josué, que era un general de un ejército, nadie se postra a adorar a un hombre. Se postra, lo adora y le dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Quién era entonces el que estaba ahí? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Era Dios.
Recuerde que los judíos son sumamente cuidadosos y ellos no adoran a nadie que no entiendan que sea Dios, sobre todo los judíos que son piadosos, ¿verdad? Y dice la escritura que él adora a Dios y le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Cómo concluye este diálogo? Dice la escritura que le dice el ángel, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Se acuerda de esta frase? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Es la misma frase que le dijo Dios a Moisés cuando estaba y se manifestó desde el arbusto. Desde aquel arbusto, dice la Biblia que era una zarza ardiente que se ardía mas no se consumía. Eso es imposible. El fuego consume todo, y más un trozo de madera como es una zarza, ¿verdad?, que tiene espinos. Quita el calzado de tus pies. ¿A quién estaba viendo Josué? Estaba viendo a Dios. ¿Con quién se encontró Josué? Era Dios. Porque solo Dios, recuerde que los ángeles, en el estudio anterior, si no lo vio, si no ha visto los 3 estudios de esta serie, le sugiero que los vea, vuélvalos a estudiar, es sumamente importante. Nadie recibe adoración en el reino de Dios, excepto Dios. Satanás quiere robar esa adoración. Satanás quiere usurpar el lugar de Dios y él quiere quitarle a Dios la adoración que a él le corresponde. Pero los ángeles y los hombres de Dios solamente adoran a Dios. Y Josué era un hombre que venía de parte de Dios. Entonces, muy importante, porque este texto nos enseña que Josué se postra, porque el lugar donde estaba era un lugar santo, y él adora, dice, y Josué así lo hizo. ¿Quién eres entonces, dice la Biblia, ese varón que tenía una espada desenvainada? Es el mismo que vio el asna de Balaam, y que Balaam no se percató hasta que se le mostró, ¿verdad? Y que, bueno, ese es otro caso, también otra teofanía que no mencioné, pero es lo mismo que vio, un varón con una espada desenvainada. Es el mismo varón que Moisés también vio cuando cometió pecado, y dice la Biblia que estaba con una espada desenvainada en la era de Arauna Jebuseo, y que él ahí edificó un altar, y allí edificó también otras cosas, y allí adoró porque sabía que el que estaba ahí era Dios mismo. David sabía perfectamente quién era Dios, tenía una comunión intensa con Dios, aunque tuvo deslices en su vida. Vamos a continuar leyendo. ¿Quién más tuvo encuentro con Dios? Otro hombre que tuvo un encuentro con Dios y que vivió una teofanía fue Manoa. Jueces capítulo 13, versículos del 2 al 4. Dice la escritura, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, es el padre de Sansón, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció ¿quién? El ángel de Jehová, y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás, y darás a luz un hijo. ¿Le suena conocido esto? Lo mismo que le dijo a Sara, la esposa de Abraham. Versículo 4. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios. La mujer no entendió bien quién era el que estaba hablando con ella. Dice, vino a mí un varón de Dios cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. O sea, lo vio, no era una aparición. Y no le pregunté de dónde era, de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás, darás a luz un hijo, etcétera, etcétera. Lo mismo que le comenta el ángel. Verso 16 de Jueces 13. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan. ¿Qué le dijo Manoa aquí, ya que su mujer le dice esto? Manoa le dice a su mujer, oye, pues ve con ese varón y deténlo para que coma algo, ya que nos trae tan grande bendición, ¿verdad? Imagínate, era estéril, no tenía hijos, y qué bendición para una mujer que es estéril, poder oír de boca de Dios, vas a cargar un hijo en tus brazos. Cuando Manoa oye eso, le dice, deténlo para que le preparemos algo. Manoa va todavía sin saber quién era el que estaba hablando ahí. Recuerde que los papás de Sansón no eran las personas más piadosas en la tierra. Y esto tiene mucho que ver con nuestra percepción de lo espiritual también. Nuestra comunión con el Espíritu Santo nos hace sensibles, nos hace perceptivos y receptivos a lo espiritual, y nuestra lejanía de Dios también nos impide entender y comprender lo espiritual.
Y Manoa y su esposa no eran personas que estuvieran caminando muy bien delante de Dios. Vamos a mirar qué ocurrió. Entonces, seguimos leyendo en el versículo 16. Dice al final del verso 16: y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Sí? ¿Quién tiene como nombre admirable? Bueno, no tengo aquí la referencia ahorita, pero usted puede leer en Isaías. Lo voy a leer rápidamente. Isaías 9. Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando el profeta Isaías? Está hablando del Mesías. Está hablando del Mesías que iba a venir. Y dice la escritura en Isaías 9:6: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su nombre es admirable. ¿Y cómo le contestó el ángel a Manoa? ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Le está respondiendo dentro de la misma pregunta, o como una declaración, no tanto como una respuesta, ¿verdad? Pero es curioso ver cómo Dios nos va dejando así como pequeñas pistas, ¿verdad? Como que va dejando migajas de pan por toda la Biblia, y de alguna forma cuando usted va leyendo la Biblia, yo es lo que he hecho, como que las voy recogiendo y voy agarrando las migajas las voy guardando, las voy juntando, y así puedo llegar a comprender el carácter de mi Dios, su amor, la forma en cómo se relaciona con el hombre y cómo le va ayudando a entender quién es también. Manoa todavía no entendía bien. Vamos a seguir leyendo versículo 19. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y fíjese lo que ocurrió aquí. Dice: y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y su mujer. ¿Cuál fue el milagro? Verso 20. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. ¿Por qué dice la Biblia que después de que el ángel sube en la llama, ellos se postran? Era muy sencillo, porque el ángel recibió el sacrificio. ¿Quién recibe la adoración? Solamente Dios. ¿Quién entendió Manoa y su esposa que era el ángel que estaban viendo ahí? Era Dios. Por eso cuando lo ven, se postran ante su rostro, porque entendieron que el que estaba ahí, el ángel que había venido, no era cualquier ángel, no era un mensajero, que es lo que significa la palabra ángel, no, era el ángel de Jehová. Vamos a ver cómo lo expresa Manoa una vez que entiende esto. Versículo 21. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿Qué dice Manoa? Vamos a morir porque hemos visto a Dios. No era un ángel. Verso 23, no era un ángel nada más, pues. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, ¿verdad? Su mujer más pragmática, pues no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, y ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer aquí tenía razón. Pero Manoa, cuando se da cuenta que el ángel recibe el sacrificio, ¿por qué? Porque sube con él. Entonces dice: este no es un ángel cualquiera, es el ángel de Jehová. Y aquí podemos ver cómo los judíos sabían que el ángel de Jehová era Dios. Sí, cierto, y no le quita nada decir que Jehová uno es, sigue siendo uno. Ya estudiamos eso en el estudio anterior. Si no lo vio, si no se acuerda, le recomiendo que lo vuelva a ver para que lo estudie y para que pueda repasar esos apuntes, esas notas. Vamos a continuar mirando. ¿Quién más entonces tenemos aquí? Tenemos como Manoa se muestra claramente como alguien que ve perfectamente y discierne que el que estaba allí era Dios, o el ángel de Jehová, como se le llama de forma más común en la escritura. Pero todo esto que estamos viendo aquí son apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. Son entonces
formas en cómo Dios se materializa, o en cómo se muestra a los hombres, o cómo tiene contacto con los hombres, y se deja ver, y se deja conocer, ¿verdad? Y más tiene diálogo con ellos, y de una u otra forma se está dando a conocer como lo que es, como Dios únicamente, como el Dios eterno, como el fuerte, como el poderoso. En nada desmerece en ningún sentido lo que Dios es, lo que Dios hace, la forma en cómo se conduce. Qué importante comprender todo esto. Qué importante entender que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo desde la antigüedad se ha venido anunciando por sus siervos los profetas. Hoy podemos entenderlo, podemos comprender ahora por qué aquel verbo se hizo carne. Y podemos entender que realmente ese verbo que se hizo carne es Dios mismo. En ningún sentido y de ninguna forma Dios se ha dejado sin testimonio. Se nos ha mostrado. ¿Y por qué tenía que hacerse carne? ¿Por qué tenía que hacerse hombre? Es una de las preguntas que a veces las personas con las que he debatido este tema dicen, ¿y por qué él tendría que hacerse hombre si él es Dios? Dicen, no, Jesucristo solamente era un ángel o es el príncipe, dicen los testigos de Jehová que es Miguel, el príncipe Miguel, que habla la Biblia en Apocalipsis, y podemos entender claramente que no, porque ningún ángel recibe la adoración. Pero tenemos una idea muy clara de por qué Dios tenía que hacerse hombre. Vamos a leer Hebreos, capítulo 12 de Hebreos, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo podemos hacer semejante cosa? Verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice la Escritura que la única forma de poder concluir esta carrera en la cual estamos es cuando ponemos nuestros ojos en Jesucristo. Pero ¿cómo podríamos poner los ojos en Jesucristo si solamente hubiera sido un espíritu? Si solamente hubiera sido un ángel que se apareció y que nos dijo algo, que nos mostró una imagen de algo. Él tuvo que hacerse hombre. Él tuvo que hacerse hombre como tal y tuvo que mostrarse tal como era. ¿Para qué? Para poder tener una autoridad completa sobre nuestra vida. Una autoridad completa sobre lo que estamos viviendo y sobre la forma en cómo estamos funcionando también. Vamos a ver Hebreos 13. Hebreos 13. Aquí continúa la idea. Y la misma idea continúa precisamente porque Jesús tuvo que ser sumo sacerdote de nosotros, pero tenía que ser también hombre, al mismo tiempo que era Dios, porque fue a la vez el que ofrecía el sacrificio y también era el sacrificio mismo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo expresaba precisamente Juan el Bautista para poder entender la forma en cómo Dios se iba a manifestar con todos nosotros. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Quién tenía que ser misericordioso y fiel sumo sacerdote? Jesús. Pero también tenía que ser Dios, porque ¿a cuál de los hijos? Recuerde, la semana pasada leíamos Hebreos 1, versículo 8, cuando hablaba del Hijo, y dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, en Hebreos 1, versículo 8. Cada una de estas teofanías que hoy hemos visto nos enseña cómo Dios tuvo siempre una cercanía con el hombre, pero de una forma una cierta distancia tenía que guardar. No podía mantenerse igual, no podían quedarse idénticos o no podían tratarse de tú a tú. ¿Por qué? Porque todavía no estaba revelado el Hijo como tal. Sin embargo, Jesucristo se nos muestra de tal forma que podemos comprender que todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento estaba encaminado para mostrarnos al Hijo. Dios, habiendo hablado de muchas formas, dice la Escritura, hoy nos habla por su Hijo. Así tenemos que este tema entonces nos deja comprender cómo estas teofanías nos ayudan a comprender la deidad de Jesucristo y cómo Él se mostró a Jacob, a Moisés, a Agar,
a Manoah, a Lot. Se le mostró a diversas personas, ¿verdad?, que lo pudieron mirar, que lo pudieron ver, a Josué también, y mostraba una faceta de su carácter. Una faceta de su carácter. Es un tema muy interesante, es un tema que trae bastante claridad acerca de la deidad de Jesucristo, porque recuerde que al Padre no lo ha visto nadie jamás, y el Espíritu Santo pues siempre obraba también conjuntamente. ¿Cuál era el espíritu por el cual profetizaban los profetas? El Espíritu. ¿Qué espíritu venía a Eliseo o a Elías, verdad? Cuando se tañía el arpa, como dice la Biblia, que lo hacía en este caso Eliseo, que en una ocasión el rey le pidió que profetizara o que le hablara de parte de Dios, y él pide un instrumento musical, y entonces viene el Espíritu de Dios y le habla. ¿Quién era ese espíritu? Pues Dios. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. ¿Cuál espíritu era el que tenía Sansón cuando de manera sobrenatural podía hacer proezas y cosas que no les dado al hombre naturalmente hacer? Cuando venía el Espíritu Santo a su vida. Y así vemos cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo continúan obrando de manera conjunta para mostrarnos su persona. Quiero concluir este tema solamente mostrando un par de tablas que quiero leer rápidamente acerca del Espíritu Santo y de la obra que el Espíritu Santo hace. Recuerde que el Espíritu Santo es Dios, pero los testigos de Jehová, de manera reiterada y constante, y es una parte esencial de su doctrina, si un testigo de Jehová pudiera entender que el Espíritu Santo no es una energía, sino es una persona y que además es Dios, mucho de lo que se le ha enseñado y lo que cree se derrumbaría fácilmente si lo pudiera comprender. Podemos ver en esta tabla los nombres que se le da al Espíritu Santo, podemos ver cómo se le da el nombre de Dios. Esto solamente es una compilación de todo lo que hemos visto. Se le llama Dios, se le llama Señor, se le llama Espíritu, se le llama Espíritu de Dios, se le llama Espíritu de verdad y también se le llama Espíritu eterno. ¿Por qué? Porque en sus atributos podemos ver que es eterno, omnipotente, omnipresente, que tiene voluntad, que ama y que habla. Las energías no hablan, las energías no aman ni tienen voluntad. Y podemos ver que en la Biblia se nos muestra como paloma, como viento o como fuego. Y podemos ver también que en la Biblia se nos enseña que hay pecados específicamente que se cometen contra el Espíritu, que es la blasfemia, que es el resistirlo, como en Hechos 7, que es cuando Dios te quiere llevar a que te conviertas, te quiere llevar a que te vuelvas a Él, te quiere llevar a que aceptes su palabra, su voluntad, y tú te resistes, es un pecado. También el insultarlo, el hacer afrenta, como dice la Biblia en Hebreos 10, mentirle, como lo hizo Ananías y Zafira, ofenderlo, como lo hacen las griterías, los pleitos, las iras, etc. Y también dice que se le puede apagar, como dice 1 Tesalonicenses 5, capítulo 19. No apaguéis al Espíritu. Y podemos ver que en la vida de Cristo, el Espíritu Santo fue una parte fundamental para concebirlo. Estuvo en su bautismo también, fue el que lo bautizó, el que lo capacitó para la obra que él tenía que realizar. Fue el que lo llevó, fue llevado por el Espíritu, dice la Biblia, al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dominaba la vida, guiaba la vida de Jesucristo. También dice la Biblia que él llenó con poder a Jesucristo, fue testigo de Jesús juntamente con él y también levantó a Jesús de entre los muertos. Vemos cómo es una obra íntegra de Dios, como en este caso el Espíritu Santo. Y en esta segunda tabla, de hecho son tres, en esta segunda podemos ver que el Espíritu Santo nos da acceso a Dios, nos urge, ¿verdad?, para el servicio. Aquí tenemos, nos da acceso a Dios. También nos unge para servirlo. En la segunda parte también nos adopta o da testimonio de nosotros. ¿Da testimonio para qué? Para que podamos conocer cómo es y cómo nos muestra su presencia. También inspiró a los escritores, dice la Escritura, que él también inspira a los escritores y de alguna manera enseña y nos enseña lo que debemos hacer. También dice la Biblia que bautizó a Jesucristo. También dice la Biblia que los creyentes nacen de Él, nacen en Él y nacen de Él también, y que el Espíritu Santo es indispensable que haga esta labor en la vida de todos los seres humanos. Muy importante.
También dice la Biblia que llama y comisiona. Llama y comisiona a los hombres, a la iglesia en este caso. ¿Para qué? Para que puedan funcionar, para que puedan hacer la labor que Dios les ha encomendado. Llama y comisiona y también limpia. Si alguno se limpia de estas cosas, dice la Biblia, mediante el Espíritu. También dice la Biblia que el Espíritu los inspira a orar, como dice ahí en Romanos 8:26. También intercede con gemidos indecibles. Esto no lo puede hacer la energía, porque hay una unión, una comunión, y por eso Él puede interceder. También interpreta la Escritura. El Espíritu Santo es el que hace que podamos entender la Biblia. ¿Usted entendió hoy algo? Bueno, es porque un servidor ya oré, ya leí, ya busqué, y el conocimiento que Dios me da ahora se lo estoy transmitiendo, pero aún así, usted tiene que entenderlo para su propio corazón. Usted tiene que tener una revelación, una ligadura directa con el Espíritu para poder hacer esto. También dice la Biblia que el Espíritu guía, como dice Romanos 8:14, que libera al hombre. Dice la Biblia que soy libre de la ley del pecado y de la muerte, decía el apóstol Pablo. También moldea el carácter, nos ayuda a ser acordes a él. También dice la Biblia que produce frutos. El Espíritu Santo que realmente es un fruto dividido en muchas partes, ¿verdad? Así como una naranja que tiene piel, que tiene dermis, subdermis también, tiene gajos, tiene semillas, pero solamente es una naranja, pero tiene muchas partes. Así es el fruto del Espíritu, tiene muchas partes también. Y también le da poder a los creyentes. ¿Para qué? Para que testifiquen, para que hagan obra de Dios. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Bueno, también el Espíritu tiene más funciones. Convence de pecado, muy importante. Nadie puede ser salvo si alguien no le convence de pecado el Espíritu Santo. Nadie. Y solamente el Espíritu puede convencer de pecado. Él crea también. Al comienzo estaba Dios, también estaba el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Reviste de poder, nos llena, da dones a los hombres y da dones a los cristianos para que sirvan en su iglesia y sirvan a los demás cristianos igualmente. Glorifica a Cristo, guía a la verdad, habita en los creyentes. Como dice la Escritura, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cómo iba a llegar esa paz que nos prometió el Señor? Pues solamente podría llegar a través del Espíritu que habitara en nosotros. Levanta de la muerte también. Si un día vamos a estar con Dios, es porque el Espíritu nos va a dar vida, nos va a vivificar nuestro cuerpo nuevamente para poder estar en el cielo. Regenera también la vida, santifica para poder vivir una vida agradable a Dios, sella. Ahí están todas las notas, y lo estoy dejando ahí también para que usted pueda capturar la pantalla, lo pueda verificar en su casa. Es todo lo que hace el Espíritu Santo. Fortalece también al cristiano para que viva su vida en Cristo. Le enseña, testifica de Jesús, le da la victoria sobre la carne, ¿verdad? A veces los cristianos dicen, ¿por qué me gana la carne? ¿Por qué la carne está por encima de mí? Bueno, una respuesta puede ser que no estés lleno del Espíritu Santo, y al no estar lleno del Espíritu, la carne empieza a vencerte y empieza a hacer lo que quiera contigo. Y por último, te ayuda también en la adoración para poder adorar de una forma agradable a Jesucristo. ¡Qué hermoso! Así podemos entender que realmente tenemos en esta parte, tenemos al Dios triuno. El Dios que se nos está mostrando, el Dios que nos deja entender cómo se manifiesta para con el hombre, cómo ha actuado. Y dice Job 23, verso 3, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Hoy podemos comprender que no es difícil, hoy podemos entender que realmente no es complicado. Dios se nos muestra y Dios quiere estar cerca de nosotros y podemos adorarlo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Adoremos a Jesucristo y démosle gloria, porque Él se nos ha mostrado y se nos ha revelado para que podamos tener un conocimiento pleno de Él, no solamente en el cielo, aún aquí en la tierra, obviamente con limitaciones, pero la invitación es a que usted busque a Dios. La invitación es a que usted pueda conocer a Jesucristo, pueda estar con Él y que su vida pueda acercarse y allegarse más a Él conforme le vamos conociendo.
Vamos a concluir este estudio. Voy a hacer una oración y vamos a agradecer a Cristo por este tiempo. Señor y Dios, te doy muchas gracias por este momento que nos das. Gracias por la vida de todos aquellos que nos están recibiendo en este día, Señor, en sus hogares, en sus trabajos donde se encuentren. Yo te pido, Señor, como hoy veíamos en la obra que tu Espíritu hace, que tú puedas traer una revelación de Cristo, del Espíritu, del Dios eterno a la vida de cada uno, para que conociéndote, Señor, podamos servirte como tú deseas, para que podamos, Señor, entenderte, alabarte y conocerte en plenitud, pues tú mismo nos enseñaste que este era uno de los objetivos más grandes de nuestra vida en la tierra, conocerte y parecernos a ti también, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Muéstranos el camino que debemos tener y la forma en cómo debemos caminar. Te lo ruego, por favor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues que Dios los bendiga. Con esto concluimos la transmisión.